La doctora Abigail Jiménez Franco, que el día de hoy nos presenta la ponencia titulada Estudios metalogénicos en la franja estanífera boliviana. Es doctora en depósitos de minerales en la Universidad Politécnica de Cataluña y geomóloga de la Universidad de Barcelona. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ingeniería y maestría en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es editora de la serie Geology de Springer desde el año 2017. Su trabajo de investigación se centra principalmente en la exploración, ubicación, evaluación y mitigación de riesgos de yacimientos minerales, así como en mineralogía, génesis y modelo evolutivo de los ambientes hidrotermales actuales y fósiles. Actualmente, la doctora Abigail Jiménez colabora en el proyecto GEMEX en el estudio de la geoquímica del mercurio en zonas geotérmicas que dirige el doctor Carles Canet. Adelante, Abigail. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a participar en el seminario. Y como ya dijo antes la doctora Ligia, les voy a hablar un poquito al respecto de los estudios metalogénicos que se han llevado a cabo en la franja estanífera boliviana, que la podemos ver aquí en... Ay, no sé cómo va el señalador. No se ve, ¿verdad? Ahora. ¿Qué es esta franja de aquí? Bueno, vemos una serie de cinturones. Esta es la parte que colinda con el Océano Pacífico en el sector sudamericano. Y vemos una serie de cinturones metalogénicos que están alineados más o menos paralelamente, ¿no? Y en la parte izquierda vemos un cristal de casiterita, que es la mena principal de estaño y de donde ha sido explotada la mayor parte de estaño del mundo. La charla llevará más o menos este orden, en donde empezaré con una breve introducción respecto a Bolivia, su ubicación, el contexto regional. Posteriormente, en la parte central, evidentemente que será hablar de la faja estanífera boliviana, sus características, el ambiente tectónico, el magmatismo y los metales asociados a él, la geoquímica de estos metales base, después la geoquímica de tierras raras, las asociaciones minerales y la caracterización de los fluidos a partir de inclusiones fluidas e isotopía del azufre. Después hablaré del potencial extractivo de esta provincia metalogenética, un caso de estudio concreto que es el distrito minero Santa Fe, que fue el estudio que yo realicé en mi tesis doctoral, y el potencial extractivo de indio en la provincia metalogénica y la problemática asociada, y al final pues unas consideraciones a manera de conclusión. Bolivia es un territorio bastante extenso, por lo tanto geomorfológicamente es complejo, y en la parte occidental, está conformada por lo que son la zona andina boliviana, que es más o menos este paisaje que es el que podemos encontrar tanto en la zona del altiplano como en la zona de la cordillera. Y de hecho, a lo lejos aquí en la foto, no sé si alcanza a ver, pero son unas casitas, que es el poblado, en este caso de Japo, donde se encuentra uno de las minas del distrito minero Santa Fe. Es un país muy multicultural, uno de los países que tiene mayor población indígena. El 80% de su población está considerada como parte de una indígena, lo cual implica que su cultura es muy diversa, pero en contraste tiene un alto índice de pobreza, y eso también se refleja en la manera de realizar su minería, que normalmente se lleva a cabo de manera artesanal, con metodología muy rudimentaria. Prácticamente es idéntico a lo que hacían en la época de la colonia. Se puede ver que las herramientas que usan pues son básicamente palas y picos. Este artefacto que ellos diseñaron es el molino que utilizan para, de la mina sacan la roca, la trituran aquí igual de manera artesanal, hacen este machacado hasta llegar a los finos, posteriormente lo tiran aquí en este canal, y por densidad la casiterita tiene una densidad muy alta y entonces se concentra. En contraste,
tenemos que la variedad mineralógica que hemos encontrado en esta provincia metalogénica es muy amplia y sobre todo en fases muy pequeñas, lo que implica que este proceso artesanal es bastante ineficiente, pero en contraste también nos da un gran potencial para estudiar. Estos son cristales de una sulfosal que es la matildita, que es una sulfosal de plata y que bueno, más adelante la veremos. Como comentaba, es un territorio bastante extenso. En la imagen de la izquierda podemos ver aquí el Océano Pacífico, ¿no? Y la colindancia de Bolivia con en el norte con Perú, después una parte importante colinda con Brasil, al sur con Argentina y al suroeste, con Chile. Resalta tanto en la imagen de satélite como en la de la izquierda esta cordillera, y sobre todo que aquí hay un plegamiento interesante, y esa es una de las características de la faja estanífera boliviana, en la que las características morfológicas de la región geográficamente las podemos dividir como en una serie de cinturones casi paralelos, que es la zona costera, bastante reducida en extensión, después la cordillera oeste, luego la zona del altiplano, en la zona central que coincide con esta curvatura, y posteriormente la cordillera este, y después en la zona de Trasarco la cordillera que se conoce como subandina, y al sur en la zona de las Pampas, que prácticamente es todo ya territorio argentino. Y estas características geográficas tienen bastante concordancia con cinturones metalogénicos en este sector. En la zona costera, en la escala no se ve, pero en algunas zonas también en colindancia con el Océano Pacífico hay algunos otros depósitos de hierro. Posteriormente una zona de pórfidos de cobre, oro y molibdeno, que coinciden también bastante bien con las franjas, con la provincia chilena. Después en la zona del altiplano también una serie de depósitos polimetálicos, y en la zona de la cordillera este la provincia de Estaño, que es la faja estanífera boliviana, en donde tenemos además de eso pues la asociación de algunos otros metales, wolframio, una cantidad importante de plata, antimonio, bismuto, etc. Recientemente con geofísica se hizo un estudio de esta zona de la corteza en este sector andino, justamente para identificar por qué de la curvatura que se conoce como curva de Arical localmente. Aquí vemos que también el ángulo de subducción de la placa de Nazca con respecto a la placa sudamericana cambia, y que coincide con un engrosamiento, que parte de este engrosamiento de la corteza pues es producto del choque de esta zona con respecto al Plutón, a la zona del cratón brasileño. Aquí podemos observar ya de manera a mayor detalle la faja estanífera boliviana, que si bien al norte sobrepasa la frontera y se extiende hacia Perú, estos ya son depósitos peruanos bastante conocidos. Palca 11 es uno de los depósitos de clase mundial, y al sur también sobrepasa la frontera boliviana y llega hasta la zona argentina en otro de los yacimientos bastante emblemáticos, que es el de Pirquitas. Sin embargo, la mayoría de los yacimientos se concentran en territorio boliviano, razón por la cual lleva este nombre, y además en la zona central de la misma, que coincide justamente con la zona de deformación o de curvamiento de Arica, y que además estos autores, Minalsig y William Jones, en 2005 proponen que esta curvatura inicia originalmente en este sector con una compresión bastante importante, que posteriormente provoca una migración en el arco y también una migración en los metales hacia el norte. Podemos ver que está más enriquecido con estaño y wolframio, y en la parte central y sur va cambiando a yacimientos más enriquecidos en plata.
Esto también está relacionado a diferentes eventos metalogénicos de dos eventos importantes en el Oligoceno-Mioceno y uno mucho más viejo en el norte en Perú, principalmente en Perú y en algunas zonas también de Bolivia, de edad permotriásica. El evento metalogénico a 24 millones de años es más enriquecido en wolframio, que sería al norte donde inicia la compresión, y posteriormente migra con yacimientos más enriquecidos en plata, y el magmatismo también coincide con el magmatismo félsico en la región, ¿no? Y en esta parte de la diapositiva podemos ver una sección esquemática transversal de la placa de Nazca. El ángulo de subducción aquí no es dibujado de cualquier manera, está puesto de esta manera porque el ángulo de subducción medido con geofísica se ha visto que es mucho menor, ¿no?, de lo que suele ser un contexto típico de subducción, y que es mucho menor. Entonces esto genera underplating, lo cual implica que la zona de fricción es mucho más amplia, que además hubo un evento al mismo tiempo de la subducción que se puede considerar como un evento de colisión y que provocó parte del engrosamiento de esta corteza, y entonces también el enriquecimiento tan exagerado de estaño en esta provincia metalogénica. Sobre todo este esquema es la recopilación que hicieron estos autores de los trabajos previos hechos basados principalmente en lo que estudió Sillitoe en los 70s y Lehmann más o menos también en esa época, ya que había como dos propuestas. La original era que el enriquecimiento de estaño era simplemente debido a justamente este engrosamiento tan abismal de la corteza, y la otra pues simplemente como el modelo clásico de subducción, ¿no?, y que provoca los yacimientos de pórfidos cupríferos en la parte sur, en la región chilena. Sin embargo, al hacer los cálculos no era suficiente el volumen de magma que se podía generar para obtener ese volumen de estaño, con lo cual la propuesta esta de Minarsik y William Jones pues resuelve un poco o de manera más clara el problema, ¿no? Y en ese sentido pues vemos que efectivamente nos encontramos en un ambiente continental de Trasarco, en donde tenemos mineralización de estaño y wolframio de acuerdo al modelo de Thomson del 99, ¿no?, con magmas con contenido de hierro bastante variable, en un ambiente de elementos litófilos más o menos de moderados a reducidos, y que el magmatismo, si bien puede ser tanto de tipo oxidante como reducido, el estaño y la asociación de metales que tenemos es más bien de carácter reducido. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero corresponde con granitos de tipo peraluminosos y de tipo alcalino. No teníamos muestras suficientes para poder analizar, o mejor dicho, no teníamos muestras que fueran poco alteradas o sin alteración para poder hacer geoquímica de elementos mayores. Por lo tanto, solo analizamos los metales base en las rocas encajantes. También lo analizamos para conocer el contenido de metales tanto en el yacimiento como después del concentrado, en rocas, principalmente en rocas intrusivas, que son las que están asociadas con la mineralización metálica, pero también en algunas extrusivas y en algún caso en el encajonante sedimentario. Y vemos que sobre todo hay un enriquecimiento interesante de estaño y de zinc. Bueno, aquí lo hemos hecho con respecto al indio, y también más adelante hablaré de por qué respecto al indio, pero bueno, una de las razones es porque la mena principal de indio
es la esfalerita, que es la mena de zinc, y por lo tanto pues esperábamos que los valores de zinc se mostraran altos con respecto a este elemento, pero también los encontramos más o menos en la misma proporción relacionados con estaño en los cuerpos intrusivos. Con respecto a la geoquímica de tierras raras, utilizando esta propuesta de Van Krenock y Piragno del 2004, vemos que tiene el patrón de las rocas félsicas ígneas alteradas, que sería mucho más plano, y luego lo compara con los patrones para pórfidos cupríferos y rocas félsicas no alteradas. Aquí es bastante interesante analizar los patrones de tierras raras, ya que Sillitoe en los estudios que hizo durante la época de los 70 propuso que la mayoría de los yacimientos de estaño en la faja estanífera boliviana correspondían a pórfidos de estaño. Sin embargo, no en todos los casos, y particularmente en el distrito de Santa Fe, que fue el que estudiamos a mayor detalle, y también en el de San José Oruro, que están muy cercanos en distancia, vimos que no correspondía, ya que, por ejemplo, los yacimientos de Cerro Rico y de Yayagua, que sí que están caracterizados como pórfidos, coinciden bastante bien con el patrón de tierras raras de los magmas adaquíticos, que son típicos de los pórfidos cupríferos, donde se muestra una anomalía negativa de europeo bastante marcada, y bueno, este patrón. Pero después los yacimientos de Chorolque y San José no tienen el mismo patrón y coinciden más bien con el de los yacimientos de tipo hidrotermal. Y en el caso del distrito de Santa Fe, que es el patrón que está sobrepuesto con triangulitos y cuadrados, se ve una distribución mucho más parecida a lo de Chorolque, salvo una de las muestras que sí que nos da el patrón de pórfido, ¿no? Las asociaciones minerales. Si bien he dicho antes que hay una variedad importante de minerales en la faja estanífera boliviana, también es verdad que tenemos una coincidencia, al menos en las minas del sector central de la faja estanífera, que son San José, en este caso, en el distrito de Oruro, Japo, Santa Fe y Morocucala en el distrito de Santa Fe, y la mina de Popó, un poco más al sur, cercano al lago Popó, y del cual deriva su nombre, ¿no? Entonces, tanto en San José como en Japo, que es la mina que se encuentra más cercana al cuerpo intrusivo más importante, que me faltó mencionarlo al principio, que es el Stock San Pablo, y del cual se considera que es el cuerpo plutónico responsable de la mineralización en ambos yacimientos. Podemos encontrar esta asociación mineralógica de cuarzo, más albita, más rutilo, turmalina, monacita, en más o menos proporción, y evidentemente asociado a la casiterita. Esta asociación es típica de ambientes o de yacimientos de tipo de tipo Greisen, y que una vez que se aleja del intrusivo, cambia, incluso la mineralización de casiterita disminuye, y llegando a ser prácticamente inexistente en el yacimiento de Popó. Y esto es curioso porque, a diferencia del resto de yacimientos donde explotan, además del estaño, el zinc, el plomo y la plata, el yacimiento de Popó prácticamente se dedica a la explotación de estaño, y curiosamente es en donde menos casiterita hay. Pero que sí encontramos en Popó, que a diferencia de los otros yacimientos, bueno, salvo algunos de Santa Fe y Morocucala, hay un enriquecimiento bastante importante en minerales del grupo de la estanita, que es el sulfuro de estaño, que se encuentra en fases de mucho menor tamaño, en cristales de mucho menor tamaño, pero en una proporción bastante más alta inclusive que la de casiterita, a pesar de que la de casiterita muestra cristales de mayor tamaño. Y bueno, después otro tipo de asociaciones de metales bases, como es la galena, la esfalerita,
una cantidad importante también de sulfosales, y al final minerales de alteración como la lunita, la plungogumita, que es un sulfato de plomo. La vivianita, que hay algunos cristales que son variedad gemológica y que también la utilizan para joyería o para coleccionistas. En el microscopio petrográfico observamos que si bien sí hay cristales de casiterita bien identificados y de un tamaño más o menos importante, bueno, evidentemente que las menas principales pues son los más evidentes en tamaño y en proporción son los de plomo y zinc, la galena y la esfalerita, pero luego vemos que cuando nos pasamos al CEM tenemos una variedad mineralógica más amplia, pero en tamaños de cristales de mucho menor, de mucho más finos, ¿no? Tenemos aquí diferentes cristales del grupo de la estanita, y hasta 10 micras podemos encontrar las sulfosales de plata, como son la argentita y la tenantita. Analizamos las proporciones de indio en la esfalerita, porque como mencioné antes es la mena principal de indio, y para saber si podían tener un subproducto más económicamente más rentable que lo que ya se explotaba. Y si bien sí encontramos algunos valores, en el histograma podemos ver que la mayoría de valores se concentran entre 0,5 y 1, lo cual pues no es un muy buen resultado para más de 50 cristales analizados. Vimos una correlación en el reemplazamiento del zinc por otros metales como son el hierro, el cobre y el indio, que es bastante buena, de 0,93. Sin embargo, las proporciones son mucho más abundantes en hierro y en cobre que de lo que es el indio. Por otra parte, como mencionaba, la variedad mineralógica de sulfosales es muy interesante y podemos encontrar fases como esta, que es la itacarita, que es un mineral que solo se ha encontrado en Bolivia y que está poco estudiado, entonces tuvimos la suerte de poderlo analizar. Otros minerales que también son sulfosales de bismuto y plata, la urayanita, la andorita, etcétera. También tenemos algo de boulangerita, ¿no? Que es una sulfosal de antimonio. Y bueno, como otra característica importante, encontramos una proporción bastante elevada de monacita, que esto también económicamente es interesante, ya que la monacita es la mena principal de tierras raras. En los yacimientos de la parte central de la faja estanífera podemos encontrar esta diversidad mineralógica solo del grupo de las sulfosales. Por ejemplo, la teallita también solo se ha reportado en yacimientos de Bolivia y recientemente en algunos de Finlandia, pero son fases muy poco estudiadas. Aquí también tenemos a la matildita. Y en algunos casos, que no son pocos, hay algunas fases, como este caso la sakuradita, que es justamente que nosotros consideramos que es parte del grupo de la estanita y que es el mineral que dentro de este grupo que contiene indio junto con la petrurquita. Pero en proporción atómica tendría mucho más indio la sakuradita. Esta es la fórmula estructural que nosotros encontramos con respecto a la teórica, que esta se propuso en los años 60 por un grupo de investigadores japoneses que fueron líderes en este tema. Posteriormente, en los años 80, hay otra propuesta en la que ellos no consideran que la sakuradita sea parte del grupo de la estanita, sino que la asocian justamente a la esfalerita por esta característica que mencionaba antes. Sin embargo, para que sea parte del grupo de la esfalerita, tendríamos que encontrar cristales de estructura cúbica, y lo que nosotros vimos fueron tetraedros asociados a átomos de azufre con una fórmula bastante similar a ella, y bastantes
bastantes fases que no eran posibles de definir, al menos respecto a la literatura, y que o bien son soluciones sólidas dentro de estos grupos mineralógicos o bien minerales nuevos que no están identificados. Para discernir aún más con respecto en concreto con la sakuraita, bueno, primero graficamos todas las sulfosales en un diagrama triangular para ver cómo se asociaban y si correspondían con los grupos mineralógicos. Pues, en estas fases no hay problema, y en la estanita kersterita vimos que había evidentemente una agrupación bastante congruente, ¿no? Entonces después separamos simplemente el grupo de la estanita y podemos ver con mayor detalle la dispersión de los cristales. La petrurquita sale un poco del tren porque tiene una cantidad de plata un poco más alta y por eso no se alinea, pero es parte de este mismo grupo. Aquí cuando tenemos la plata puesta sí que se ve. Y luego tenemos la sakuraita como un grupo, como un miembro intermedio entre la estanita y la kersterita. En el diagrama B podemos ver estos mismos cristales analizados, más la esfalerita que encontramos, que está un poco enriquecida en indio. Sin embargo, no encontramos ninguna relación entre ambos minerales, ¿no? Con respecto a la caracterización de los fluidos en la faja estanífera boliviana, este trabajo es de Sugaki, quien también realizó la tesis doctoral en los años 80 en el distrito minero de Oruro y que posteriormente siguió estudiando bastantes yacimientos en la faja estanífera, y aquí hizo una compilación de los datos de inclusiones fluidas, de temperatura respecto a la salinidad, e hizo una agrupación más o menos por la asociación de metales que encontraba y con respecto a sus características termométricas, ¿no? Y los comparó con respecto a los grupos teóricos de los pórfidos cupríferos, en donde vemos que el grado de dispersión de uno y otro pues es significativo, ¿no? Es mucho más alto en la de abajo que aquí, y que si bien sí hay algunos yacimientos, y no tampoco son pocos, que cumplen con las características propias de los pórfidos, muchos de los yacimientos de la faja estanífera boliviana no están dentro de este grupo. En el caso de Santa Fe nosotros vimos lo mismo. Este diagrama está girado con respecto a estos porque se puede usar indistintamente, pero bueno, la salinidad en este caso está en el eje de las X y aquí el de las Y. Podemos ver que obtuvimos temperaturas casi rozando los 500 grados centígrados y después temperaturas más bajas de disolución al final, ¿no? del desarrollo del yacimiento, pero con salinidades bastante bajas que no llegan al 24% de porcentaje equivalente, ¿no? Si lo comparamos con este diagrama vemos que está muy por debajo de lo que correspondería con el campo de los pórfidos cupríferos, y si lo comparamos también con este diagrama del AR del 88, vemos que él estableció algunos campos para diferentes tipos de yacimientos, los de oro orogénico en el 1, los epitermales en el 2, en el 3 los sulfuros masivos y el 4 correspondería a pórfidos. Los datos que obtuvimos del distrito minero de Santa Fe están más o menos justo en este rango, y la mayoría de los puntos caen en la parte de complejos sulfurados, que es otra de las características que no corresponde con los pórfidos cupríferos, en donde los complejos de cloruro son los que transportan los metales en general, y en este caso pues no se cumple. Con respecto a la isotopía del azufre, hicimos un estudio muy amplio. Es poco habitual tener una cantidad de puntos tan alta. Teníamos la facilidad de tener el acceso del laboratorio en Barcelona y por tanto pudimos analizar una gran cantidad de datos.
Cada año íbamos a recolectar muestras a campo y podíamos analizarlas casi inmediatamente, con lo cual obtuvimos un número de datos de más de 100 mediciones, que como ya lo mencionaba antes no es habitual, para el distrito de Santa Fe, en donde vemos que la distribución de los datos es más o menos normal entre el -9 y el -2. Para el yacimiento de Popo tenemos menos datos, pero más o menos son los mismos valores. Y este se encuentra al sur con respecto a Santa Fe. Y en San José, que se encuentra al norte y mucho más cerca de este distrito, tenemos pocos datos porque no se ha analizado, no ha habido tantos análisis en esta mina. Entonces aún hay muchas cosas por decir, pero sí que podemos ver que también es más o menos concordante. Comparándolo tenemos resultados nuevos de la mina de Choroque, que este sí que está caracterizado como un pórfido censo estricto, donde tenemos valores tanto negativos como cercanos a cero y positivos, que eso también es una de las características de los pórfidos cupríferos o de los sistemas pórfidos, y que no se cumple tampoco en cuanto a estos 13 depósitos, y en cambio corresponde mucho más con esta compilación que hizo Pirano en el 2009, que correspondería a sistemas de tipo Grayson. Entonces, como caso de estudio, nosotros concluimos que el depósito de Santa Fe es un depósito tipo Grayson, y más allá de determinar si estábamos en uno u otro escenario, sí que era interesante desde el punto de vista de la aportación de indio en el yacimiento, puesto que en un pórfido clásico hay alguna, en la literatura hay algún yacimiento reportado con valores de indio, pero no suele ser lo habitual. En cambio, en tipo Grayson sí que hay un aporte interesante de indio en los complejos sulfurados, ¿no? y que fue lo que nosotros pudimos observar durante el estudio de esto, concretamente del distrito minero de Santa Fe. Bueno, aquí podemos ver por cada uno de los depósitos los valores isotópicos. Es importante decir que este valor de -14 corresponde con pirita de tipo sedimentaria, que muestramos expresamente para ver qué tanto había interactuado los fluidos magmáticos con respecto al encajonante. ¿Por qué es interesante el indio? Y no solo el indio, sino algunos otros elementos como son las tierras raras. A partir de la última década, no solo la Unión Europea, sino también el Servicio Geológico Americano han hecho una serie de propuestas de lo que han denominado Critical Raw Materials, o elementos estratégicos, y que los han considerado estratégicos debido a dos factores: evidentemente que a su importancia económica, pero sobre todo a la probabilidad o el riesgo de tener estos materiales a disposición de ser necesario, ¿no? Y particularmente con el indio nos damos cuenta que el estaño queda por fuera, ya que es relativamente abundante con respecto al resto de elementos que se han clasificado, pero que sin embargo, como mencionaba anteriormente, hay una asociación geoquímica muy importante entre los dos elementos, y que no puede ser, uno no puede ser estudiado sin el otro. Lo mismo pasa un poco con el tántalo y el niobio, que van son pares geoquímicos, y que costaría bastante de analizarlos por separado. Otra de las razones interesantes de estudiar la asociación de estos dos elementos es porque una de las aplicaciones más importantes del indio es que se utiliza para el desarrollo de las pantallas planas, tanto en los teléfonos como en las computadoras, como en las televisiones. Entonces, si obtenemos un producto que por sí mismo ya tiene la asociación de indio con estaño,
pues eso implica una ganancia económica, que es lo que tenemos justamente en los yacimientos bolivianos. ¿Quién es el productor número 1 de indio en el mundo? ¿Y por qué justamente lo que propició que entrara en el grupo de los Critical Raw Materials? Pues es China. Y vemos que la evolución de la producción de indio con respecto al tiempo es en incremento, ¿no? Llegando a una capacidad de producción en toneladas de millones de toneladas de 817, ¿no? Y si vemos esta gráfica de aquí, que es la mayor referencia mundial en cuanto al valor de los metales, que es Kitco, hasta el 2017 podemos ver que antes de 2013 el precio más o menos se mantenía en $750 por kilogramo. Luego tuvo algunos picos de incrementos importantes, más o menos mantenía esa tendencia, y en 2015 a 2016 tiene una bajada brutal. ¿Por qué es esta bajada? Debido a que la economía china provoca una sobreproducción en el indio, y es quien controla el mercado, provocando que el valor del elemento se vaya hasta un poco más de los $300 por kilogramo. ¿Dónde podemos encontrar indio en el mundo? Bueno, este mapa es de Murakami y Shihara, del 2013. Es muy interesante porque está, digamos, invertido respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y esto tiene una razón, porque estos autores, pues, como se puede intuir por los apellidos, son japoneses. Entonces tienden a poner al centro Japón, y por eso hacen al revés los mapas, ¿no? Lo cual a mí me gusta, porque además me deja muy cerca a los que a mí me interesan. Entonces está muy bien. La Unión Europea, que son quienes definen, además de los Estados Unidos, los minerales, los elementos estratégicos, tiene algunos yacimientos. De hecho, el más emblemático es el de Freiberg, en Alemania, que fue justamente donde se encontró el indio. Luego tiene el de Neves Corvo, que también en Portugal, que también tiene una producción interesante de indio, y que está asociado también a cristales de estanita. Y recientemente se encontró este yacimiento de finlandés, bueno, que aún no es yacimiento, es un depósito, pero que tiene valores interesantes de indio, encontrando algunos minerales como la roquecita, que es otro sulfuro de indio. Luego vemos que en Rusia también tienen unos cuantos yacimientos interesantes. Y luego también podemos ver que, además de que China es productor de indio, también comercializa prácticamente toda esta región, salvo los japoneses. Comercializa el indio de toda esta región, controlando totalmente el mercado. Algunos yacimientos canadienses, como el de Montplaisant. Y luego en la parte, lo que resta de la parte de Norteamérica y Centroamérica, no hay nada, no se ha encontrado ni reportado ningún yacimiento de este estilo, hasta que llegamos a la faja estanífera boliviana, donde hay algunas evidencias. Lo que nosotros hemos encontrado tanto en el distrito de Santa Fe como en el distrito de Oruro. Otro yacimiento importante, que sí ya se explota en Brasil, dentro del Cratón, y el yacimiento de Pirquitas al sur en la zona de Argentina, y el de Pingüino, que también está actualmente en explotación. Respecto a los yacimientos de Santa Fe y de San José en Oruro, y la tipología de yacimientos, nosotros aquí hemos hecho una pequeña modificación. En el original los tenían puestos simplemente como vetas, lo cual no nos decía mucho al respecto, y como aún hay discusión en esta idea de cambiar la tipología, pues simplemente nos atrevimos a poner hidrotermal. Pero en realidad tanto el yacimiento de Freiberg, que es donde se encontró el indio, como el finlandés,
como el brasileño, son depósitos de tipo Gracie. El potencial de extracción en ese sentido de indio no podíamos medirlo a gran escala porque no era parte de los estudios que realizábamos y no tenemos tampoco esa capacidad económica, ya que todos estos estudios se llevaron a cabo gracias a proyectos de cooperación entre la Unión Europea y Bolivia, pero sí que tenemos algunos indicios, ¿no?, de lo que encontramos en las muestras analizadas de 54,5 ppm y la relación de indio con respecto al zinc también es bastante alta en fases no de esfaldita sino de estanita de 1298, que colocaría más o menos en este escenario al distrito de Santa Fe y la faja estanífera boliviana, ¿no?, en Japón, aunque hay otros yacimientos dentro de la misma faja donde se han hecho algunas mediciones y que son también derivadas del trabajo que mencionaba antes en la diapositiva anterior, y que son las minas de Guariri, Potosí, Bolívar y Porco, con valores bastante atractivos. Aquí podemos ver cómo se realiza el procesamiento mineral, que era lo que explicaba en la diapositiva de la presentación, que vemos que es de manera muy rudimentaria, ¿no? Una vez que tienen la parte fina del procesamiento, simplemente lo acumulan en estos cajones, dejan correr el agua, este es el chorro de agua, baja por este canal, hacen estos hoyos, al centro se acumula la casiterita por densidad y todos los finos quedan alrededor. Entonces, yo aquí preguntaba si esto todavía iba a ser mandado a un segundo procesamiento mineral, y dicen que no, que esto directamente ya se pone en los costales y ya se vende. Y como vemos, pues hay niños aún trabajando en las minas, es una explotación de tipo bastante artesanal. Analizamos en la mina de Morococala las proporciones de los metales con interés económico, y vemos que primero el 87% corresponde a minerales que no tienen valor económico, de la ganga. Luego tenemos un 8% de estanita y solo un 4% de casiterita. Cuando vemos, después del proceso de concentración, volvimos a analizar las muestras, y entonces vemos que baja un poquito, no demasiado, los minerales no económicos, que la casiterita sí que se concentra bastante mejor, bueno, bastante en comparación con lo que teníamos en el producto original de 4,34%, que visto de esta manera podría parecer interesante. Sin embargo, la teoría dice que para que sea una recuperación considerada mínimamente eficiente debería de ser del 66%. En realidad tendríamos que tener invertida esta relación, ¿no? Entonces, aquí ya están perdiendo la mitad de lo que deberían de concentrar. Y lo más escandaloso es con respecto a la estanita, que del 4% prácticamente se pierde todo. Y esto es por la característica que he comentado antes, que son muy finos y que además en cristales muy pequeños, y las morfologías tampoco ayudan para la concentración porque no tienen la densidad de la casiterita, por lo tanto se quedan en la periferia del proceso del concentrado. Y este diagrama, que es básicamente lo mismo pero puesto de esta otra manera, pero de la mina de Popó. Entonces aquí es el caso que comentaba, que es más grave, porque cuando analizamos las muestras de Popó, por más que intentábamos encontrar casiterita y volvíamos a buscar y volvíamos a mirar, solo encontrábamos estanita. Y a lo mejor algún cristalito anecdótico de casiterita, pero prácticamente no vimos nada ni en la microsonda, ni en el SEM, ni en el petrográfico, ni en las muestras, ¿no? Salvo las que tienen de adorno en la mina, no encontramos nada de casiterita. En cambio sí que hay una proporción importante de esfalerita que pueden aprovechar, y de lo cual habría un valor agregado
pero están perdiendo prácticamente el producto que ellos están explotando porque está en forma de estanita. Esos resultados los pasamos a la cooperativa minera que trabaja en el sector de Popó. Lamentablemente las mineras cambian, el órgano de gobierno lo van cambiando anualmente, entonces las decisiones que tomaron el año pasado puede ser que ya no sean significativas con respecto al siguiente. Y para cuando nosotros entregamos los resultados, ya no estaban muy interesados en lo que pudiéramos decir. Así que siguen perdiendo el estaño. Esta foto es de, más problemas con respecto al procesamiento mineral. Esta imagen, que también es de CEM, de la mina de San José, tiene los valores de indio más altos que hemos encontrado en este sector de la faja estanífera. En el yacimiento en el distrito de Santa Fe, el valor más alto que encontramos fue en la mina de Morococala, de un 2% de indio, porcentaje en peso. Y en cambio aquí podemos encontrar hasta un 22,9%, lo cual nos habla de que quizás aquí ya no se está formando estanita, sino roquecita, que es el otro mineral de estaño y que está identificado en Finlandia, pero que igualmente su potencial extractivo es interesante. Sin embargo, para poder recuperar el tamaño de cristales, la barra blanca corresponde con una micra, y aquí la barra negra corresponde con 50, tanto en este como en el boliviano. Es complejo y es necesario hacer un estudio específicamente del procesamiento. Otro de los problemas que tenemos analíticos es que en la microsonda, al analizar el indio en fases de estaño, la microsonda tiene un traslape en la línea L-alfa del indio con respecto a la línea L-eta del estaño, lo cual provoca que se vea disminuido el valor real del indio, ¿no? O sea, por una parte son buenas noticias, porque puede ser que tengamos una proporción más alta de indio, pero no sabemos qué tanto. Esta es una propuesta que se hizo en Neves Corvo, en donde hacen una correlación que en este caso, midiendo minerales de casiterita, pueden asociarlos al grupo de la estanita y ver cuánto es la relación de indio con respecto a estaño, que en este caso sería 22. El problema es que esto se tendría que hacer para para cada microsonda en donde se analice estanita, y en cada una pues hacer la correlación correspondiente, con lo cual pues no es muy práctico. La mejor propuesta es hacer o estudiar las fases de la estanita por métodos nanométricos. Y bueno, como conclusiones finales, simplemente recordar que la faja estanífera boliviana es una de las provincias de estaño más grande del mundo, asociadas también a molibdeno y plata. El magmatismo terciario, más que el permotriásico, fue el que impactó más en este enriquecimiento de minerales, de elementos en la zona de los Andes centrales, y que esto está relacionado a episodios de colisión en un escenario de subducción, ¿no? Es decir, la cuña del manto fue sometida a una intensa fusión, desplazada, como se ve como se veía en el esquema transversal, y que bueno, estas condiciones tectónicas provocaron una extensa anatexis, aunado a la secuencia engrosada de las rocas metasedimentarias, el basamento gneisico, provocaron magmas peraluminosos muy ricos en estaño, y ahora sabemos que también en indio, ¿no? En ese contexto, el distrito minero de Santa Fe, de acuerdo a las asociaciones minerales, la paragénesis y los datos de inclusiones fluidas y isotopía del azufre, nos dice que es más bien un yacimiento de tipo Grayson. Es muy importante realizar un estudio de procesamiento mineral en todos los yacimientos de la faja estanífera boliviana para recuperar de manera eficiente el estaño de la casiterita y poder implementar un mejor un proceso de recuperación para la estanita, y a su vez poder obtener algunos otros
metales o elementos que sean aprovechables, como las tierras raras en las monacitas. Y bueno, esto es un poco lo que comentaba antes. El óxido de indio y estaño, que se conoce comúnmente como hito, o sea, es el producto principal que se aprovecha para el desarrollo de tecnología, no solo la que ya comenté, sino también tiene algunas otras aplicaciones como en superconductores y para algunas cuestiones de reactores, pero la más comercial pues es esta, ¿no? Es interesante que se estudie o que se potencialice la extracción y la explotación en ese sentido para darle un potencial mayor a Bolivia. Y con respecto a la mineralogía, actualmente la IMA admite más de 50 estructuras de sulfosales, que más de 50 estructuras de sulfosales no están del todo resueltas, dentro de las cuales hace una aproximación que probablemente la mitad de ellas sean nuevas fases minerales. En este sentido, estudiar la sacuraíta o cualquier otra fase del grupo de la estanita, pues crea un potencial científico muy importante. Y eso es todo. Quería acabar con un comercial. Actualmente estoy también colaborando como coeditora de la serie de Geology de Springer, en la cual estamos invitando a quien tenga intención de publicar, sobre todo, sí pueden ser artículos, pero sobre todo queremos hacer énfasis en la publicación de libros de cualquier tema de geología. O sea, sí hay también de yacimientos y tal, pero está abierto a cualquier tema de geología. Y antes en Latinoamérica éramos los que más publicábamos en ese sentido. Y últimamente hemos cedido terreno tanto a los chilenos como a los brasileños. Entonces, Springer está sumamente interesado en abrir el mercado latinoamericano y que enriquezcamos esa parte del conocimiento. Y si hay alguna intención de publicación, por favor, se pueden acercar y podemos platicar. Pues muchas gracias, Abigail. No sé si tengan alguna pregunta.